Globalcosmos.cl presenta Violencia intrafamiliar. Un silencio culpable. Palabras que hieren, golpes que marcan, destruyen los sueños de almas soñadoras, de almas en espera. Canciones felices que se alejan y se transforman en lamentos de silencio. La familia, un espacio para el amor, de pronto se convierte en un círculo de dolor, de miedos y de tristezas, convirtiéndose todos en testigos de un silencio culpable. Este programa llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas las auditoras de Global Cosmos. Les damos la mayor bienvenida a todos que nos están escuchando nuevamente en este ciclo de programas radiales en que hemos buscado comentar, informar, sensibilizar respecto de la violencia intrafamiliar y específicamente la violencia contra la mujer. Hoy día tenemos invitados, así que primero que todo vamos a saludar a nuestros invitados, invitadas, los participantes que siempre estamos también en el programa. Así que les doy la bienvenida y preséntense, compañeras. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Nisel Alcayaga, soy trabajadora social y trabajo en la Unidad de Seguridad Pública de la Delegación Presidencial Provincial de Quillota. Antes nos llamábamos Gobernación, si es que ahí se puede recordar. Bienvenida, Nisel. Hola a todos, mi nombre es Cecia Rojas y soy la abogada del Centro de la Mujer de La Calera. Hola a todos y a todas, mi nombre es Claudio Órdenes y soy el monitor del Centro de la Mujer de La Calera. Hola a todos y a todas, soy Bárbara Leighton, una de las psicólogas del Centro de la Mujer de La Calera. Yo Mirza Peña, asistente social también del Centro de la Mujer de La Calera y coordinadora, y la idea de este nuevo programa y en este ciclo que estamos llevando a cabo es hablar de la violencia, y hoy día nos vamos a enfocar en un tema que es muy importante, que tiene que ver con la prevención, ¿no es cierto? Con la prevención de la violencia intrafamiliar, de la violencia de género, que es un tema muy importante y de gran relevancia, ¿no es cierto? Y partamos un poco por contarles a todos y a todas qué es la prevención, desde dónde se trabaja, cómo se mira esto. Pero algo importante es preguntarnos de dónde surge la violencia, ¿ya? Porque la violencia no es una manifestación espontánea, ¿ya? Esto viene como consecuencia de un modelo cultural en el cual hemos estado insertos durante mucho tiempo, ¿ya? Y lamentablemente este modelo se ha ido reproduciendo generación tras generación y ha ido generando brechas, las brechas de género. Ahí surge una pregunta súper interesante. ¿Ustedes creen que hombres y mujeres somos iguales? ¿Qué creen ustedes? ¿O hay diferencias? Buena pregunta. ¿Sí? ¿Tenemos las mismas posibilidades, las mismas capacidades, las mismas aptitudes? ¿El sistema nos permite competir de igual manera? ¿Qué creen ustedes? ¿Que sí, que no? Claramente no. Claramente ¿cierto? No, y eso es una de las cosas que hemos hablado, que hay diferencias entre hombres y mujeres. No tenemos los mismos derechos, Claro. no existen las mismas oportunidades, y las mujeres tienen que luchar por derechos y luchar por oportunidades que no debería ser. Claro. No debería... Y es interesante mirarlo así, porque si vemos la trayectoria de una persona, desde que nace, va creciendo, se va desarrollando, cada género va viviendo diferentes problemáticas. Pero las mujeres muchas veces no vemos o no nos damos cuenta de esas brechas que nombramos. Por ejemplo, los colores a veces, que a veces uno cree, oye, ya, pero si esto ya lo hemos hablado. No, o sea, nos visten de un color asociado a un género, se nos regalan juguetes asociados a un género, la pelota es en el mundo público, los autos, uno no sé, va al supermercado y todavía ve la plancha, la cocina, Las ollas de color rosa, Los juegos de tacitas de té. Sí. Entonces, sí. ¿Y qué ocurre? ¿Qué te están diciendo con eso simbólicamente? Desde que tú naces, ¿no es cierto?, hay una diferencia. Como muy bien decía Nisel, hay un espacio público y un espacio privado. Si a ti me regalan una pelota, me están diciendo, este es tu espacio. Si a ti te regalan una muñeca, ¿no es cierto?, tacita, te están diciendo tu espacio
es el del hogar, el de la casa. hogar. De cuidar. Exacto, el De de cuidado, cuidado, ¿no qué es cierto? Y si le sumamos también el nivel socioeconómico, que no se espera lo mismo de una persona de un estrato social más bajo que uno más alto, la brecha de género también afecta de forma distinta. Si le sumamos aspectos culturales, raciales, no es la misma forma de estereotipar a una persona o tratarla, juzgarla si viene de un estrato socioeconómico mucho más cómodo. Se espera como mucho más libertad, así como que se puede asumir que van a tener condiciones distintas. Entonces también eso es importante de considerar. Exacto, entonces también en relación a lo que tú decías y lo que decían, también hay ciertos mandatos y ciertas normas de género, ¿ya? Y eso también está juega en contra de las mujeres. Porque ¿qué pasa, no es cierto? Si una mujer, madre, dueña de casa, entre comillas, ya, dueña de casa, que tiene labores de cuidado, quiere salir al mundo laboral o a estudiar, y a los niños, a las niñas les va mal en el colegio, ¿de quién es la responsabilidad? ¿O a quién se le atribuye mujer. socialmente esa responsabilidad? A la madre. O sea, y de hecho las mujeres que trabajan pues tienen un doble rol, ¿no es Exacto. cierto? Sí. Porque tienen el rol que, obviamente, de acuerdo a su espacio laboral en el que están, tienen que desarrollar. Pero también llegan a la casa y tienen que asumir el rol de los Sí. cuidados y de las labores domésticas Y el que... ejercicio de esa conversación, porque, no sé, nosotros y nosotras acá, todos atendemos personas en diferentes temas. Y uno al conversar o los mismos colegas, porque eso tampoco tiene que ver si uno estudia o no estudia, si uno se desempeña en un oficio, tampoco tiene que ver con eso. Tiene que ver con el marco de creencias. Y muchas veces uno todavía escucha a personas que no deciden volver a trabajar porque la creencia es que si se decide tener hijos en el grupo familiar, le corresponde a ella Esa los es la cuidados. responsabilidad. No es un... También hay muchos grupos familiares que lo conversan y está súper bien. O sea, si alguien puede quedarse criando y quiere, es una decisión, es una opción y es respetable cualquiera sea. Pero ahí hubo una conversación, hubo un acuerdo. Y eso es lo interesante. Claro. Sí, claro. y nos damos cuenta igual que, disculpen, que de una u otra manera cuando es el hombre el que asume el rol de los cuidados, igual como que la sociedad Sí, o como claro. que todas como Se que le es reconoce, como- se le premia por eso. claro, y es como, o sea, Nos damos cuenta que estamos en Este una hombre, sociedad, claro. valórenlo. claro, Nos estamos dando cuenta que estamos en o una qué sociedad, raro que claro. es también, pues de repente, También lo qué raro juzgan. que es Sí. también, a veces es juzgado porque como la mujer tiene que salir y ella proveer el sustento del hogar y el hombre quedarse en la casa. Entonces como que de repente hay una mirada así como desde el prejuicio. Y Exacto. vemos una Desde los sociedad roles, con roles desde los rígidos ahí, en estereotipos ese que- ejemplo que ustedes mencionan. Exacto, Y desde el- sabéis que solamente creo que es importante hablar también la carga de lo masculino, porque también es una carga muy dolorosa, muy estresante llevar el recurso al hogar. O sea, si solamente una persona está a cargo de lo económico y una persona está a cargo del hogar, es súper, súper compleja esa carga porque es mucha responsabilidad. Y por eso ahora se apuesta a la co-crianza, o sea, día 2, a trabajar, claro, la coparentalidad y también los recursos, también todo va subiendo, entonces que ambas partes puedan generar un ingreso, pero compartir las labores para compartir la carga también. Efectivamente, sí, desde el punto de vista legal, también lo que iba a comentar que se ha ido avanzando en eliminar estas distinciones y por lo mismo se han ido incorporando ciertos principios como el principio de coparentalidad. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaba? Que los padres no se involucraban en la crianza de los hijos, ya sobre todo cuando hay padres separados. Normalmente, ¿qué sucede o cómo se fija el régimen de visitas? Que en la semana la mamá se hace cargo de los niños, del colegio, de las tareas, de la vestimenta, de la ropa, y el padre el fin de semana se va con los niños, ¿cierto? ¿Y qué hacen? Salen, juegan. Entonces, ¿quién es el entretenido? ¿O quién pone reglas? Ya, entonces en ese sentido se ha ido avanzando también y por lo mismo también está el tema de los cuidados personales compartidos, ¿cierto? Porque la idea es que ambos compartan los cuidados de los niños en igualdad de condiciones, o sea, que se vayan haciendo cargo ambos de las tareas, del colegio, de las responsabilidades propias de los padres para ir, y esto también va apuntando, ¿cierto?, a que haya una igualdad en este sentido, ya en el sentido de ambos hacerse cargo de la crianza y no hacer estas diferencias porque también los niños ven esas diferencias, o sea, la mamá es la mala que pone reglas y el papá es el bueno el que me saca el fin de semana. Entonces la ley también ha ido avanzando en ese sentido y en cuanto a fijar los regímenes comunicacionales, también la idea es que se fijen en la semana, así de manera que tal que el padre que no está constantemente con el niño pueda también
participar en las actividades cotidianas del niño y criar en realidad. Claro, en conjunto. compartir la Exacto. carga, que en el fondo es lo que idealmente debería ocurrir. Exacto. Y es lo que la ley hoy día promueve. Exacto. Y, y es lo importante que también que podemos apreciar en relación a este modelo cultural, lo que ustedes mencionaban, es cómo vamos evolucionando, cómo vamos cambiando, cómo surge esta nueva masculinidad, cómo los roles de género se van flexibilizando, ¿no es cierto? Cómo la ley también va adaptándose. Entonces eso es lo importante, ir visibilizando y no naturalizando ciertos comportamientos en donde el principio acá debería ser la igualdad, la equidad, ¿cierto? Claro, es por eso que para nosotros como equipo y bueno, a nuestra compañera, nuestra entrevistada también, ha querido traer este tema acá a la conversación porque es necesario continuar como reforzando y visibilizando este tema porque es el origen del problema. Y muchas veces hablar de género es tan complejo porque es algo tan abstracto, entonces, pero es tan importante a la vez. ¿Ya? Como en estas pequeñas, grandes diferencias se van generando estas brechas. Entonces, por eso es importante siempre volver con el discurso, ¿no es cierto?, que nos permite construir una realidad actualizada, moderna, equitativa. Claro. Sí, es igual parte de la base, o sea, en la crianza también, porque nosotros pensamos que es algo ya del pasado, pero actualmente aún hay muchos hombres, por ejemplo, que no saben cocinar, no saben hacer las cosas de la casa, porque nadie les ha dicho, o sea, desde chicos les ha dicho cómo hacerlo o los han forzado a hacerlo. En ese sentido, las mujeres, por ejemplo, si hay hombres y mujeres, hijos, a las mujeres muchas veces se les obliga, digamos, a hacer las cosas de la casa o que sepan cocinar y no hay igualdad de condiciones en ese sentido, entonces aún hoy en día igual se ve esa situación, o sea, hombres adultos ya que no saben cocinar, no saben hacer las cosas de la casa, no se lavan la ropa, entonces es complejo el tema y es actualmente igual ha habido un cambio cultural en cuanto a eso, pero aún así hay muchos resquicios antiguos de eso. Hay mucha brecha, Sí, yo creo que hay mucha resistencia también de repente. Quizás también bajar el tema, como dice Claudio, el género es abstracto, entonces siempre es importante conversarlo como en lo cotidiano, lo concreto, o sea, efectivamente a los niños muchas veces vemos grupos de familia, 4 hermanos y hermanas y a la hermana le queda una carga doméstico, pero vemos a los hermanos jugando en la plaza libremente. Y claro, y uno cuando conversa con ese padre o esa madre de la familia, pensando en una familia heterosix, entendemos que hay muchos tipos de familias también, ahí ellos se dan cuenta. Y no es que las personas de verdad no quieran hacer ese cambio, simplemente son temas que no lo hemos conversado como sociedad, no ha llegado la información y desde ahí va generando toda una dinámica. Pero al momento de que cualquier persona tomamos conocimiento de cómo llevar una vida más amable, más justa muchas veces, vamos cambiando. Pero ahí hay que darse ese tiempo y tener esa voluntad. Pero es lo cotidiano. Claro. Sí, de hecho, por ejemplo, en el proceso de intervención, si bien cada caso es súper distinto, una base es necesaria poder trabajar estos estereotipos de género, entender como las diversas manifestaciones de la violencia y ponerlo desde lo cotidiano. Sobre todo si entendemos que al centro llega diversidad de mujeres, distintos estratos sociales, edades. Entonces no es una misma forma, una misma pauta para trabajar este tema. Algo que a mí personalmente me gusta es preguntarles cómo fueron sus infancias, cómo se fueron dando, qué roles tenían sus papás, como qué roles le dieron a ella, cómo era el tema de lo doméstico, lo familiar. Entonces hay como ir guiando un poco la conversación, no tanto como algo súper explicativo, pero sí como que ella vaya contando de su experiencia cómo se fueron dando y cómo se sentía ella, si se sentía reprimida, si le hacía sentido, si hoy en día eso le hace sentido de nuevo, y así como ir viendo, comparando cómo fue el pasado con el presente. Y la verdad súper satisfactorio para ella es como el darse cuenta. El darse cuenta que hay otro tipo de posibilidades, que en realidad como que claro, eso fueron sus crianzas, eso fue lo que tuvieron, pero ellas son más allá de eso y como que deciden quedarse con lo que les sirve y ser más allá de eso. Y es súper potente esa primera sesión o las primeras 2 sesiones en que se empiezan a dar cuenta de que cosas que creían súper naturales o súper normales en realidad eran violencia. Y darle la vuelta de que pudieron así salir de eso y como que intentar como implementar otras cosas en su vida es como súper potente para las mujeres. Ahí te quería hacer una consulta. Tratando de procesarla. Es que, por ejemplo, es súper interesante lo que tú indicas, porque en el fondo todas las personas hemos vivido violencia y también hemos ejercido. Claro. Entonces, igual ahí en esa línea, ¿cómo se logra trabajar o insistir en que sí?
uno vive una violencia, pero no quedarse detenida como en la víctima solamente, sino porque efectivamente la vivimos. A veces, muchas veces estamos desinformados, tanto el que vive el daño al cómo lo ejerce. Pero ahí en el proceso, ¿cómo eso se va trabajando, las herramientas? Porque a veces uno conversa con personas y una opinión personal, pero es mucho más fácil quedarse en la victimización y no mirar que hay muchas más posibilidades, pero yo también elegí ciertas situaciones, pero no tenía la información. Entonces también me coloqué en una situación súper compleja porque no tenía la información. Igual que la persona que ejerció esa violencia, que no se justifica, que eso es otra cosa, pero también es la forma como de ir creciendo. Por un lado, por ejemplo, lo que yo trato de comunicarle a las mujeres es que, primero que no sean tan duras consigo mismas y dependientes de lo que haya pasado. Si uno hubiese sabido, y siempre lo repito, si uno hubiese sabido de que hubiese pasado violencia en su relación, no la hubiesen iniciado, entonces no sentirse como culpables de algo que no les corresponde. También algo que a mí me gusta como para poder desprenderles de esa sensación es como diferenciar la sensación de culpa y de responsabilidad. Como que también el tema cuando uno se victimiza se liga a la culpa. El agresor tiende a como generar que las mujeres se sientan culpables de la violencia que ellos ejercen para que ella como que vuelva al camino correcto. Y ahí lo que tratamos en las sesiones es como de que ella comprenda de que no es responsabilidad de ella la violencia que ejerce un hombre por sobre ella. Entonces desprenderse de la culpa, ver si efectivamente fue su responsabilidad o no, ir como separando así como a veces hasta escribir así como ¿qué pasó? Esto estaba bajo mi control, no, ok. Puedo soltar estas cosas, puedo aceptar que quizás pasaron porque no me di cuenta, me lo dijeron y no lo acepté, y lo principal es como darle a entender que quizás en ese momento no estaban listas. Y ellas cuando sepan que están listas van a poder dar el paso y que no se sientan culpables si fueron 5 años, 5 meses, 20 años después en que se dieron cuenta, porque cada proceso es tan personal y pese a tener todo visible en la mesa, puede que una no esté lista, tenga miedo. Porque justamente lo que hemos venido comunicando en los programas anteriores es que es tan difícil denunciarlo y si no te sientes apoyada y no sabes, no vas a poder. Entonces no sentirse culpable con una misma y para poder como subsanar eso, como hacerse responsable de una misma. De informarse, de si necesita un proceso terapéutico, buscarlo, buscar atención, pedir ayuda, hacerse cargo de una misma en lo que le corresponde. Lo que respecta de haber vivido violencia respecto del agresor no corresponde la responsabilidad de ellos, sino como las instituciones de perseguir, de erradicar, de difundir, nosotros nos corresponde como sociedad hacernos cargo y no que dependa de ella el tener que educar a un hombre que ejerció violencia. Claramente eso es, digamos, lo que se busca en los procesos de aquellas mujeres que se atreven a pedir ayuda y que buscan salir de situaciones de violencia, donde claramente lo que dice Bárbara es súper significativo, porque la culpa es una condición permanente en que la mujer se siente o bien está como tan instalado en estas relaciones donde hay una desigualdad, ¿no es cierto? Y hay un poder de uno sobre un otro. Entonces de construir esto es un proceso donde ahí el trabajo es súper importante para poder lograr que esta mujer se desarrolle hacia una vida más o se encamine hacia una vida con mayor autonomía, con mayor seguridad, mejorando su autoestima, ¿no es cierto? Porque esa autoestima está permanentemente afectada. Entonces, desde ahí, por eso que es súper importante ir como trabajando estos temas que tienen que ver con el conversar. Más allá de solamente como informar aspectos puntuales, conversar, analizar, en pos también de que dar a conocer que trabajamos en el área de la prevención, que eso es importante porque la prevención significa anticiparnos y contribuir en a lo mejor en los temas que vayan llevando a la reflexión de población, sobre todo joven, ¿no es cierto? Y hay como dos elementos súper importantes. Uno de ellos, la prevención temprana, como bien señalaba, sí. De anticipar no lo he hecho. Principalmente nosotros acá en Calera y en las comunas aledañas trabajamos con los colegios, ¿no es cierto?, de séptimo a cuarto medio, el CFT también en algunas oportunidades, ¿ya?
donde, claro, es importante anticiparnos a ciertas situaciones. Y también es importante cuando ya ocurrió un hecho de violencia, que la persona, ¿no es cierto?, en este caso la mujer, sepa dónde acudir, cuáles son los canales de información, cuáles son los canales de ayuda, ¿no es cierto? Entonces, hay dos elementos que se conjugan, la prevención temprana y una vez que haya ocurrido un hecho, cuáles son los accesos, los servicios a los cuales puede acceder la mujer, ¿ya? Entonces, y lo mismo también cuando lo que hablábamos de género, lo que hablábamos de naturalizar ciertos comportamientos, todo eso se lleva a la práctica desde la prevención a través de talleres, de charlas, conversatorios, etcétera, etcétera. Claro, porque la idea es, por un lado, difundir, ¿no es cierto? Y que tienen que ver con informar, pero también a la vez realizar una sensibilización. Que llegar con talleres a colegios, por ejemplo, donde hay niños y niñas y que Claudio tiene ahí una vasta experiencia, porque en realidad es, digamos, un reporte permanente de que hoy día los chicos y las chicas tienen algunas nociones de cambio, pero también hay patrones, ¿no es cierto?, rígidos. Así es. Según la última encuesta de juventud del año 2022, señaló que 2021-2022 se llevó a cabo esta encuesta. Decía que los niveles de violencia entre jóvenes, hombres y mujeres ha estado casi a la par. Y ha aumentado mucho. Entonces estamos hablando también que que la sociedad se está convirtiendo en una sociedad mucho más violenta. Entonces, por ende, se vuelve cada vez más necesaria la temática de la prevención. ¿Ya? Y abordar distintas temáticas, género, visibilizar la violencia física, la sexual, la económica, la simbólica, ¿no es cierto? Los espacios donde se ejerce la violencia, porque la violencia no solamente se ejerce en el espacio privado, a nivel familiar, ¿no es cierto?, a nivel de pareja, sino hay otros espacios donde también ha emergido, los colegios, ¿no es cierto?, en el mundo, ¿no es cierto?, laboral, en el espacio social, etcétera, etcétera. Entonces, es una temática que es bastante amplia. Claro. Ahí, ya que tocaron igual la prevención temprana, igual ahí es súper importante mirar, porque la sociedad o las comunidades tienen súper claro muchos temas, y también a la estructura pública también nos falta siempre actualizarnos. Ahora, por ejemplo, hay talleres de género para los colegios hay una ley que permite que estén los equipos de convivencia escolar, o sea, ha habido un avance donde hay muchos temas que el colegio tiene una estructura para abordarlo, que en una escuela siempre pasa todo, ahí se desarrolla la vida, entonces eso es súper relevante. El pero, por dar un pero, es que muchos temas están disociados. Por ejemplo, si nos pasa la cuenta, nos falta tener una educación sexual integral, porque muchas veces las herramientas en la comunidad educativa no están. Si ahí es lo principal es la formación, la educación, pero una persona necesita información de género, de educación emocional, de educación sexual, y eso es transversal a la materia que nosotros estudiemos. Entonces, claramente ahora también nos pasa todo lo que tiene que ver con lo digital. Quizás las personas que estamos acá somos un híbrido. Estuvimos un tiempo sin tecnología, pero ahora tenemos tecnología. Entonces, el bullying, claro, es presencial, pero también tenemos el ciberbullying, que es un temazo a trabajar en los colegios donde hay violencia de género a través de eso. O sea, uno ve la expresión de ciberbullying y es muchas veces violencia de género hacia niñas, adolescentes, que cuentan X historia, pero se expresa violencia de género. Exacto. El sexing, el grooming, también forman parte de estas nuevas violencias. Todo. Entonces, todos esos temas se tiene que llegar antes en el colegio, se tiene que ejercitar este tema, porque ellos están en el colegio y el impacto que tiene lo digital, o sea, una persona que vea cómo violentan a otra puede llegar a millones de reproducciones. El bullying presencial es totalmente diferente, entonces ahí yo creo que a veces nos falta a los adultos y adultas, nosotros a los niños y a las niñas los acompañamos en el proceso presencial. ¿Y a qué me refiero con eso? No los dejamos ir a comprar, tomamos un montón de cuidados a medida que van creciendo, pero donde estamos al debe es en lo digital. Nosotros ¿cómo acompañamos a los niños en lo digital? También son preguntas importantes. Hasta ahí nomás, porque queda poco tiempo. Hay un vasto, en realidad un vasto tema para poder conversar. ¿Ya? Pero en este minuto vamos a hacer una pequeña pausa, nos vamos a despedir por un ratito y vamos a continuar con esta interesante conversación.
En globalcosmos.cl estamos presentando Violencia intrafamiliar, un silencio culpable. Un espacio dedicado a lograr un mayor conocimiento del fenómeno de la violencia intrafamiliar y de sus alcances como tema fundamental para la convivencia en la sociedad. En globalcosmos.cl estamos presentando Violencia intrafamiliar, un silencio culpable. Un espacio dedicado a lograr un mayor conocimiento del fenómeno de la violencia intrafamiliar y de sus alcances como tema fundamental para la convivencia en la sociedad. En Global licores de la mejor calidad y a los más bajos precios. Santa Ana, botillería y distribuidora. El más amplio surtido en bebidas y vinos. Más de 20 años en el mercado. Ventas por mayor y menor. Botillería Santa Ana. JJ Pérez 470. Teléfonos 222-5785 y 222-1990. La Calera. Escucha. Nutrición y vida saludable. Un equilibrio vital. Una presentación de Radio Cosmos FM. ¿Qué es saludable y qué es sabroso? Es algo que muchas veces nos cuesta decidir. Por eso, la nutrición correcta es una elección de importancia vital. Un ciclo de 18 microprogramas orientados a aumentar el conocimiento en temas de nutrición en general. Este programa llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Nutrición y vida saludable, un equilibrio vital, en sus dos horarios, a las 10 y a las 16 horas, en Radio Cosmos FM. Queridos vecinos y vecinas de La Calera, habla tu alcalde Johnny Viraino y en el mes de las personas mayores quiero invitar a todos los vecinos y vecinas de La Calera a participar del 10º Festival de Adulto Mayor Voces de Otoño en Primavera, que se realizará el 19 de octubre en el Parque Municipal Ramón Aravena Laborde. Si quieres formar parte de esta iniciativa, puedes inscribirte y retirar las bases en la oficina de protocolo ubicada en Dideco hasta el 16 de octubre. En el mes de las personas mayores, juntos hacemos la diferencia. Hola casero, llegó Gentil, la marca de abarrotes que lo acompañará en todos los almuerzos desde hoy. Las pastas, salsas de tomate, arroz y conserva Gentil te harán recordar los sabores de tu infancia. Aproveche y entréguele lo mejor a los suyos con toda la línea de abarrotes Gentil. Disfruta los nuevos y sabrosos abarrotes Gentil. Encuéntralos en la mesa de todos.cl o en tu almacén más cercano. Ante el dolor, amor. Ante la incertidumbre, seguridad. Valeria Mena Tapia, ejecutiva de ventas, Cementerio Parque de Nogales. Valeria Mena Tapia lo asesorará en el proceso de enfrentar esos momentos difíciles y darle tranquilidad a los suyos. Consulte planes y beneficios. Fono contacto al 99-790-1341. 99-790-1341. Ricos Restobar, en pleno centro de la ciudad de La Calera, Aldunate 146. De lunes a sábado comenzamos cada mañana con deliciosos desayunos a las 8:30 horas. Gran variedad de sándwich de la cocina tradicional chilena, churrascos, lomitos, chacareras, mechadas, completos, pizzas, chorrillanas. Y a la hora de almuerzo, más de 8 menús y platos a la orden. Destacamos de nuestra exquisita lista: cazuelas, carne a la cacerola, costillar a la chilena y un sinfín de platos de la típica comida
comida nacional. En Ricos trabajamos para su deleite. Además, fina coctelería con tragos nacionales e internacionales. En Ricos contamos con segundo piso para manifestaciones especiales. Ricos Restobar. Teléfono contacto más 569-3351-9650. En Cosmos 103.7, cada día es primavera. Únete a nuestra sintonía y descubre la magia musical de esta estación. Cosmos. Una radio que te encanta las 24 horas. En globalcosmos.cl estamos presentando Violencia intrafamiliar, un silencio culpable. Un espacio dedicado a lograr un mayor conocimiento del fenómeno de la violencia intrafamiliar y de sus alcances como tema fundamental para la convivencia en la sociedad. Hola, buenas tardes. Continuamos con este programa del ciclo de Global Cosmos, ¿no es cierto? Y la violencia intrafamiliar, un silencio culpable. Le damos la bienvenida a Macarena, una compañera, para que se presente. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Macarena Orrego, asistente social del Centro de la Mujer. Bueno, continuando un poco con el tema que habíamos conversado que tiene que ver con la prevención, queríamos como hablar y contarles un poco en términos súper prácticos, qué es lo que se trabaja con esta población que hablamos nosotros, que es importante que se sensibilice respecto al contenido. ¿Qué es lo que nosotros buscamos dejar claro y cómo se hace? Claro, dentro de la temática que trabajamos con los y las alumnas, hablamos de género, de roles, ¿no es cierto? Cuestionamos este modelo cultural que hemos estado inserto, que nos priva de oportunidades, de posibilidades. Hablamos de los roles, de los estereotipos. Y algo súper importante es la visibilización de las violencias. Y eso lo hacemos a través de un instrumento que se llama el violentómetro. ¿Ya? Eso es súper interesante porque la verdad es que desde el trabajo que se realiza, siempre a las personas que lo ven les ayuda mucho porque es muy gráfico. Es muy concreto. Es muy concreto. Entonces, generalmente nos dicen que eso nos reportan que es súper importante porque bueno, Claudio nos va a contar un poco. Sí, bueno, hay tres niveles. Este violentómetro nos indica que hay tres niveles de violencia. La violencia inicial, ¿no es cierto? Cuando la violencia está presente y cuando hay que solicitar ayuda, cuando ya es demasiado grave, ¿ya? Por ejemplo, la violencia inicial es cuando empezamos con la violencia psicológica, cuando hay un chantaje, cuando te mienten, cuando te engañan, cuando hay celos. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué opinan? ¿Los celos son buenos o son malos? Obviamente son malos. Los celos, pero muchas personas piensan que los celos son como un indicador de que te quieren. Exacto. De que te cuidan. De que te cuidan, o sea, se preocupan, entonces por eso te celan, pero efectivamente los celos son violencia y violencia psicológica no menor. Exacto. ¿No es cierto? Por ejemplo, ese es un mito del amor romántico que nosotros logramos deconstruir ya dentro de esta visibilización, ¿ya? No es fácil porque vemos todo, por ejemplo, los conceptos violentómetros y están escritos en canciones. Exacto. O sea, si nos vamos para atrás, yo creo que todos en un karaoke familiar o algo, uno ve las letras de las canciones y es un nivel de dependencia emocional muy, muy fuerte. Exacto. O sea, entonces, el celo fue parte de validarlo a través de la música, la cultura. La música es una expresión popular, entonces es complejo. Obviamente de ahí se fue perpetuando además, y todas cantábamos así canciones que después no nos damos cuenta que era una violencia, pero clara y directa hacia la mujer, hacia el control, eres mía, claro. No serás de nadie más, mátala, etcétera, etcétera, mate. Claro. Entonces, cuando hablamos en este violentómetro, que no es cierto, es como un indicador, la luz, el color amarillo, o sea, alerta, porque si bien es cierto la violencia psicológica tiene que ver, no es cierto, no con acciones físicas, sino que palabras, es importante considerar que
en el tiempo genera un daño súper importante y significativo en las personas, en las mujeres. Sí, es importante también estas señales de alerta porque a través de la experiencia podemos ver que en un inicio de la relación nunca parte normalmente con violencia. Siempre es un tema todo lindo, ¿cierto? Es todo, los hombres normalmente se portan excelente, que es muy caballero, que aquí, pero resulta que estos nos pueden dar dando cuenta de tipos de violencia que con el tiempo van a ir creciendo. ¿Cierto? Justamente. Por ejemplo, el tema del celo, de ofender, de humillar, parte de a poco. No El es algo que controlar y prohibir. el ignorar, no es El algo que controlar. es de un día para otro, Y se va porque volviendo- obviamente una mujer que está en el inicio de una relación y se encuentra con estas actitudes ya como más cierto, más graves en el ¿Con quién sentido vas de a salir? exacto, Vas ¿cierto? a ir a ver a tu familia de nuevo. Claro. Yo creo que tendrías que Entonces quedarte. es algo que va de a poco y va en escalada. Entonces es importante tomar atención a estos signos de alerta y identificarlo y decir como precaución, ¿cierto? Aquí hay algo. Como muy bien dices tú. Banderas rojas, como decía. Exacto, sí. Exacto. Claro. Ocurre que en la medida que va transcurriendo el tiempo, ya no va a ser solamente la mirada, el garabato, va a ser el empujón, ¿no es cierto? Va No te subiendo. juntes con tus amigos, con tu amiga, no vaya a ver a tu familia. O cuando, incrementándose. eso de lo que hablábamos de cuando te dicen, no, es que él me quiere, entonces me viene a buscar, él me viene a dejar y controla de cierta manera dónde vas, con quién sales, por qué, a qué hora vas a llegar. Pero ¿para qué vas a estudiar? ¿Para qué vas a trabajar si con mi sueldo alcanza? No, y hoy día, como también hablábamos de la tecnología, ¿no es cierto? Hoy día tenemos que este control a veces se realiza a través de espiar el celular, Exacto. las redes sociales, ¿no es cierto? Y en algunos casos tan severos que tienen que ver con el control, clonar los celulares, que es una Clonar el realidad, WhatsApp. clonar Sí. el WhatsApp, que también es algo que de lo cual nos han llegado casos, ¿no es Sí. cierto? Que suplantar a la persona. Entonces, es grave, Sí, es una alerta amarilla porque son a lo mejor los primeros indicios. Y ¿ya? todo esto que hemos estado conversando en estos minutos corresponden a este nivel inicial. Y una de las grandes y complejas consecuencias que tiene es descender la autonomía de las mujeres, ¿ya? Cuando hablamos de violencia contra la mujer, ¿ya? Luego está el siguiente nivel, donde, ojo, acá hay que reaccionar, hay que denunciar, hay que alejarse de esa persona. Cuando te destruyen los objetos personales, cuando aparece la violencia sexual a través del manoseo, ¿no es cierto? Cuando te agreden jugando, es decir, aparece la violencia física. Golpes, encerrar, Golpes. aislar, ¿ya? Exacto, los golpes, que a lo mejor algunas mujeres dicen, no, si me empujó, me apretó, no es, no, Claro, la verdad a mí no me pegan, O pero también- eso es violencia O física. también ocurre mucho esto en los más jóvenes, en la violencia en el pololeo, el de empujarse, el de tirar el pelo, que también eso se ha ido visibilizando, que también las relaciones más jóvenes han presentado también conductas más violentas. O incluso esto del tema de la tecnología, de entender que el celular como que es parte de uno. El hecho de, por ejemplo, decir, no, pásame tu celular, yo te o quitárselo y no dejar que tenga contacto con alguien más. Eso también es parte de lo que es la violencia en el pololeo, que los más jóvenes es lo que tienen más presente. Y ahí, por ejemplo, es muy interesante lo que estamos hablando, porque al mirar nuestra trayectoria de creencias, de comportamiento, de actitudes, o sea cuando nos crían cuando más pequeños y pequeñas, luego la adolescencia, la juventud, tenemos que tener la capacidad de prevenir, de generar contenidos, de que la familia cumpla su rol, nosotros, porque claramente los humanos tenemos que irnos cultivando. Si no entendemos esto, tenemos la expresión de los delitos de lo que ocurre. Claro. O sea, en la provincia de Quillota, uno de los delitos con mayor tendencia son las lesiones leves en contexto de pareja. O sea, esto no es un hecho aislado. Dado a nuestro ciclo de vida, se generan delitos por un marco de creencias, de actitudes, de no gestionar emociones. ¿En qué se expresa en un delito? Y el sistema con los delitos muy claro su trayectoria. Entonces, por eso es tan importante hablar una y otra vez de estos temas que para muchas personas son incómodos. Exacto. Son muy incómodos. No sé si a ustedes les ha pasado cuando van a los colegios. O sea, llega a ser incómodo a veces hasta
para la comunidad educativa, muchas veces. O sea, a nosotros nos ha tocado como equipo ir a comunidades educativas donde hay mucha resistencia, pero luego al conversar, al dar ejemplos claramente amigables, de una manera amorosa, uno logra llegar a las personas. Entonces es muy relevante, porque si no nos cultivamos, si no entendemos, todas las acciones del violentómetro, ya desde el color naranjo hacia adelante, son delitos. Y el sistema es muy claro cómo tratar los delitos. Claro, porque la última parte del violentómetro, ¿no es cierto?, aparece el color rojo, y ahí tenemos obviamente hechos que son claramente constitutivos de delito, como las amenazas, las amenazas de muerte, las amenazas de hacer un daño, el abusar de una persona sexualmente, la violación, ¿no es cierto?, la violencia sexual, la violencia física, y para llegar al caso más extremo, que tiene que ver con el femicidio, ¿no es cierto?, y los femicidios frustrados, lesiones menos graves en contexto de BIF, que son los delitos que están tipificados y que están claramente reconocidos por la ley y sancionados. Bueno, como todas las violencias en sus distintas manifestaciones y tipos, ¿no es cierto? Y desde ahí también, aprovechando que tenemos a Nisel y que tiene un rol bien importante en lo que tiene que ver con la seguridad pública, Nisel, contarnos cómo tú has visto la evolución de esto, y cómo lo ves, porque tú ves toda la provincia y trabajas en las 4 comunas donde nosotros tenemos un trabajo territorial, ¿no es cierto? ¿Cómo tú ves eso desde tu trabajo, que también es harto tiempo que llevas en esta área? Sí, ¿por dónde empiezo? No. Cuando tú quieras. No, por ejemplo, llevándolo a términos más prácticos, la seguridad pública en Chile se logra ya sistematizar y analizar en el año 2006. En el año 2006 se empieza a crear la política pública. No es que no se haya trabajado antes, o sea, la seguridad pública es un componente transversal. Si colocamos luminarias, si se recuperan espacio público, si hay un servicio de salud adecuado para las personas, si hay cultura, hay oferta programática de cultura en un territorio, todo eso es seguridad pública, porque nos permite desarrollar y interactuar de una manera adecuada para nuestro desarrollo. La seguridad pública es un componente transversal, y eso empezó a tomar forma en el 2006, donde se empieza ya a analizar la información. O sea, los delitos que vivimos en nuestro país es una expresión de nuestra convivencia, es una expresión de cómo entendemos las cosas, es una expresión de cómo reaccionamos frente a situaciones. Entonces, eso ya se empieza a analizar y se empieza a crear oferta programática concreta para prevenir delitos o disminuirlos, ¿ya? Claro. Esa es la tónica que va tomando de ese orden ya desde la política pública. De hecho, la Subsecretaría de Prevención del Delito es una subsecretaría nueva. Claro, es muy, muy, muy joven. Está como del 2010 en adelante. Entonces, ahí nos vamos dando cuenta que como país, nosotros claramente somos parte de las organizaciones mundiales que crean convenciones, pero cada país las va materializando de acuerdo a su desarrollo. Claro, por ejemplo, el concepto que ahora se trabaja en países más desarrollados es seguridad humana. Nosotros todavía estamos en la seguridad pública. En cambio, la seguridad humana empezó a trabajarse en el 94 en Naciones Unidas, donde está la dimensión, donde se trabajan todas las dimensiones que necesita una persona para desarrollarse. Y la seguridad pública debe evolucionar a eso y va a ir en un camino. Más adelante vamos a estar hablando de la seguridad humana. Entonces, desde ahí, lo interesante es que analizar delitos nos permite también crear política pública adecuada a lo que se necesita, porque ya hay un hecho concreto, y ese hecho concreto, ideal, hay que revertirlo. Entonces, eso siempre es la invitación de la seguridad pública, a mirar los datos para tomar mejores decisiones en prevención y también, obviamente, en mitigación y erradicación de un montón de hechos. Entonces, eso siempre lo vamos conversando con un enfoque territorial. O sea, Quillota es muy distinto a Calera, Nogales es muy distinto, también hay Juelas, La Cruz también es y estamos muy cerca. Estamos muy cerca. Muy cerca, justamente. Y somos muy diferentes. Cada territorio tiene sus particularidades. Por eso es tan importante el enfoque territorial cuando uno trabaja en el área social, ¿cierto? Es poder observar,
apreciar muy bien el territorio y poder generar estrategias y también con otros agentes para poder intervenir. Claramente, porque Calera es muy distinto a La Cruz, por ejemplo, y nosotros atendemos a mujeres que vienen de ambas comunas, por tanto nosotros tenemos que considerar cuáles son las características y los accesos que ellas pueden tener y los recursos que cada una de estas comunidades tienen, como también, ¿no es cierto?, lo que está pasando. Y en ese sentido es súper importante como tú nos muestras la seguridad pública, ¿no es cierto? Porque la seguridad pública pareciera ser que uno lo ve desde la policía, desde ese ámbito, pero la seguridad pública hoy día es una política pública, ¿no es cierto?, que tiene que ver con distintos diagnósticos que nos muestran qué es lo que está pasando y qué es lo que se necesita, como lo que tú dices, para mitigar, para disminuir, para poder mejorar la calidad de vida finalmente de las personas, de todos sí. y todas los ciudadanos y ciudadanas que viven en este país y que... Y eso que nombras, Mirza, es muy relevante porque en seguridad pública la gente entiende policías, ¿ya? Pero la policía llega cuando ya el daño está hecho. Ocurrió el delito. Entonces es reactiva. Es reactiva y la policía claramente mitiga y contiene hechos ya consumados. Muchas veces claramente hay un proceso judicial que sancionará e indicará lo que ocurrió en ese momento, o ese hecho, mejor dicho. Pero más allá de eso, entendiendo que las personas, a través de nuestras creencias, desarrollo, estímulo o no estímulo, derechamente, nos vamos desarrollando, y eso es lo que busca la seguridad pública. O sea, que las personas se desarrollan en la mejor plenitud en su seguridad. No es lo mismo, ambientes más seguros, con ambientes más amigables. Exacto. Si uno ve que una calle es oscura, uno va a cruzar por el lado más luminoso. Y ahí uno toma una decisión. Acá tengo percepción de inseguridad, me da temor, pero por este lado no. Y eso es lo que busca la seguridad pública. Dar cuenta, medir la sensación de inseguridad es difícil, pero se logra. Entonces, eso nos permite a toda la comunidad del servicio público tomar mejores decisiones dónde invertir. Igual que las denuncias. A veces las personas nos dicen, oiga, pero es que la denuncia no sacamos nada. Pero muchas veces se logran condenas de personas porque se asocian las denuncias en la misma persona que ejerce el mismo delito. Claramente no le llega una carta a la persona diciendo, ¿sabe qué? La denuncia que usted hizo se asoció con otras y logramos un buen procedimiento y proceso. Eso no llega. Pero las cárceles en Chile están llenas. O sea, es súper concreto. Igual es importante el tema de la denuncia, aun cuando quizás no hay prueba y todo, porque eso permite también generar políticas públicas. Porque va viendo el tema estadístico, cuántas denuncias de este delito tuvieron aquí en este territorio, cuántas de otro delito acá, y eso obviamente va permitiendo generar políticas públicas en base a eso. Por eso también es importante. Que lleguen más recursos, que se inyecten recursos, ¿no es cierto?, en distintas áreas. No sé, si lo llevamos a nuestro trabajo, es importante también para la mirada de la violencia contra la mujer. La denuncia nunca está de más, ¿no es cierto? Nos permite visibilizar donde hay puntos, donde hay más complejidades, ¿no es cierto? Donde el Estado puede invertir más recursos, más oferta programática, etcétera, etcétera. Por eso que siempre se llama y se incentiva el tema de la denuncia. Justamente, porque con eso nosotros tenemos el insumo, y es importantísimo. Pasa porque, por ejemplo, hemos visto sectores de las comunas que postulan a ciertos proyectos, pero claramente se va a priorizar donde hay más denuncias. Si hay más denuncias en un territorio y el problema es luminaria, se va a focalizar ahí. Si tenemos otro barrio que el problema es delitos de violencia intrafamiliar o consumo de droga y alcohol, o hay un deterioro en el barrio, también si el municipio postula el Quiero mi barrio, que es una oferta más grande del Ministerio de Vivienda y Urbanismo para recuperar el tejido social y también infraestructura, se va a focalizar en barrios que necesitan, obviamente, mejorar esa convivencia tanto vecinal como en la estructura. Es importante mencionar que cualquier proyecto del ámbito social, ¿no es cierto?, tiene que tener una argumentación técnica, y muchas veces esa argumentación técnica se lleva a cabo a través del número de denuncias que existen, ¿no es cierto?, que son como emitidas o ejercidas. Sí, porque claramente cualquier política pública o cualquier acción que se pueda desarrollar tiene que ver con tener un insumo de qué es lo que está pasando, y eso es a través de herramientas tales como la denuncia. Por eso es tan importante, porque como estamos hablando de seguridad pública, ¿no es cierto?, estamos hablando de mejorar y disminuir. Es importante el tema de la denuncia, y eso es transversal en todo tipo de delitos.
Es una responsabilidad cívica igual, pero claro, a veces la denuncia lo vemos muy concreto. Claro. Yo denuncio, ¿cuál es mi resultado? Claro. Es un proceso también de un derecho que me corresponde, también es un aporto a mi comunidad, al momento que mi municipio postula más proyectos, eso tiene un impacto, al sistema judicial colaboro porque le doy las características de un delito puntual, de una persona puntual, entonces ellos van asociando información y es toda una cadena que se abre para generar un montón de acciones, y esa responsabilidad cívica nosotros tratamos de transferirla al momento de generar diálogos ciudadanos de seguridad pública. La relevancia de la denuncia, que es más allá del documento que muchas veces le llega a la Fiscalía, que es el gran reclamo que tenemos en los espacios comunitarios. Claro, sin embargo, es importante reforzar que en la medida que se hacen las denuncias por ser víctimas de cualquier delito, eso es un insumo importantísimo para demostrar qué es lo que está pasando en los distintos lugares. Porque si a mí me ocurre un delito, ¿no es cierto?, yo no denuncio, eso va a pasar nomás. Y aunque yo sabemos y entendemos que es un trámite, entendemos que es un trámite donde a veces uno dice no voy a lograr mucho, es importante hacerlo. Sí, y si usted no denuncia es como que si el hecho no hubiese ocurrido. Exacto, totalmente. Sí. Y eso es lo que nosotros igual tenemos que siempre ir incentivando y dar cuenta de todo lo que ocurre cuando uno denuncia. Es un aporte individual, pero también es un aporte colectivo. Y eso es muy necesario entenderlo. Es como una responsabilidad individual en lo que nos cabe como parte, como quienes somos quienes constituimos esta sociedad, ¿no es cierto? Y ya que hablamos de la denuncia y lo vinculamos con nuestro trabajo, ¿no es cierto? Eso nos ha permitido visibilizar la direccionalidad de la violencia de género, ¿no es cierto? Que afecta principalmente a las mujeres. 75% de la denuncia promedio, ¿no es cierto? Son afectadas las mujeres. Entonces eso también nos habla, nos va diciendo, nos va dando ciertas pistas respecto a cómo nos comportamos como sociedad. Y eso es súper importante porque nos va permitiendo generar un discurso de visibilización de ciertas problemáticas sociales. Justamente por eso que existe toda esta atención hacia la mujer. Exacto. ¿No es cierto? Porque hoy día, y nuevamente un tema que ya conversamos, que tiene que ver con que porque hay políticas públicas para mujeres, ¿por qué se atiende a la mujer y qué pasa con el hombre? Porque las estadísticas nos demuestran que la violencia tiene una direccionalidad y son muchas más mujeres víctimas de violencia que hombres. No decimos que no existen. Existen, ¿no es cierto? Como también existe la violencia cruzada, que también es otra expresión, pero sin embargo tenemos claro que la mayor porcentaje de violencia y de las denuncias son mujeres las víctimas de ello. Claro. Igual eso es interesante porque en los colegios, volviendo a la prevención, se está trabajando diferentes temas, pero uno de los lo que emerge como una necesidad, y hay municipios que están haciendo el esfuerzo, es generar talleres para niños en primer orden, luego niñas, de las nuevas masculinidades. Una necesidad muy sentida de las comunidades educativas es reforzar qué entendemos por nuevas masculinidades, porque claro, la masculinidad antigua la hemos conversado en todo este tiempo, pero ahora están creciendo las infancias, claro. Y desde ahí claramente la herramienta de materializar qué es una nueva masculinidad, qué tengo que ir entendiendo, cómo voy conviviendo, todo ese recambio es muy, muy, muy relevante, pero todavía no es una política pública como tal, sino que es un esfuerzo municipal que uno logra ver en los territorios sobre ese tema. Sí. Y es importante porque esta nueva masculinidad o esta nueva feminidad también es la línea que te va a llevar por toda tu vida. Exacto. ¿Cierto? Entonces, por eso es tan importante trabajar la temática. Importante trabajarla para además derribar estos roles tan estereotipados. Tan estructurados, tan rígidos. Estructurado, o que lo que le corresponde a una mujer, lo que le corresponde a un hombre. O sea, eso es como súper importante fomentar y incentivar. Es como que lo integra igual, porque, claro. Por ejemplo, nos encontramos con las personas que nos dicen, bueno, yo soy machista, pero a mí mi mamá me crió así, entonces mi mamá tiene la culpa. Claro, pero esa madre recibió también generación tras generación la información y lo reproduce. Por ende, las nuevas masculinidades o X taller que vaya por ahí tiene una mirada más integral. O sea, está el enfoque de género, están las nuevas masculinidades, el paraguas del patriarcado, pero lo vamos desarmando
el tema y lo vamos entendiendo por todas sus capas, porque esto no es contra los hombres. Eso es importante, porque muchas veces se entiende que hablar de género es hablar de mujeres. Claro. Entonces ahí hay que hacer todo un recambio también en el lenguaje, porque a veces hay rechazo desde eso. Tiene que ver mucho el rechazo, cómo a veces nos planteamos en temas de género. Y claramente hay una estadística, si eso nosotros no lo vamos a negar. Pero yo creo que nos desafía también como equipos trabajar el tema con más variables. Sí. Claramente, y eso es un desafío permanente. Y es un desafío sobre todo el área de la prevención, porque trabajar y tener la posibilidad de trabajar con la población más joven es importante. Sí, y también invitar a la comunidad que nos está escuchando, si también necesitan, requieren de charlas de género, de prevención de violencia contra la mujer, de prevención de violencia en el pololeo o en las relaciones, nos pueden llamar a nuestros teléfonos o al correo, es el 332342230, ¿no es cierto? El número del Centro de la Mujer de La Calera, o centrocernamlacalera@lacalera.cl, y nos pueden solicitar y nosotros con agrado coordinaremos y realizaremos la acción de sensibilización. Con respecto a lo mismo que estábamos hablando, como ejemplo, dentro de las charlas que conversa Claudio, hace poco tuvimos unas charlas en un colegio, en Artificio, donde fuimos con la Fran, y trabajamos con un séptimo básico, donde los chiquillos tenían un concepto con respecto a la violencia tan instaurado, entendían también lo que era la violencia física. Aprendí yo mucho, incluso del grooming, de todos estos conceptos de la violencia a través de la tecnología también. Y me causó mucha curiosidad esto de que ellos lo entendieran tan bien, y de hecho ellas nos daban ejemplos de que ellos hacían, ¿y cómo yo puedo reaccionar si mi vecina o la mamá de mi amigo está en una situación de violencia, o el papá de mi amigo le grita o cosas así? Y ellos lo desarrollaron muy bien versus un adulto que estaba en el lugar que dijo, bueno, ¿y qué pasa? Que era un hombre. ¿Qué pasa si, por ejemplo, mi pareja no me deja ir a jugar fútbol? ¿Eso es violencia? Y los chiquillos miraron y nos miraron a nosotros con una cara así como ¿de verdad está preguntando? Después de haber hecho una charla extendida y una conversación. Era como, ¿de verdad está preguntando esto? ¿De verdad? Y el solo hecho de que a ellos les haya causado esa curiosidad fue como, si a estos niños de sexto, séptimo básico les hace ruido que un adulto genere esta como conclusión de una charla, de una conversación como mucho más interna, mucho más específica, es como que se están haciendo las cosas bien a las edades adecuadas. Sí, lo que tú dices tiene mucha razón, porque mientras más jóvenes, los niños, las niñas, las personas con las cuales nosotros efectuamos charlas o talleres u otros, ellos tienen una capacidad, ¿no es cierto?, reflexiva súper potente. Hay cosas que para ellos no son temas, no tienen esta estructura que nosotros tenemos. Entonces es muy interesante trabajar con la población más joven. Ahora, por el otro lado, trabajar con mujeres, temáticas de violencia, también es un tema súper potente y un tema súper reflexivo. Un taller o una charla que tú tenías disponible 45 minutos fácil, se te puede alargar 2 horas. Y el tema ahí continúa porque es muy potente. Son espacios, ¿no es cierto?, donde se logra reflexionar, se logra profundizar en la temática. Son espacios de contención muy importantes. Lo que decía Nisel, son temas que de repente no se hablan. Era como, entonces para ellas hablarlo a esta altura también de su vida, de estar insertas en un matrimonio quizás, o en una relación larga, y darse cuenta de ciertas conductas que no habían visualizado antes, o sea, creo que eso es para ellas muy potente. Y desde ahí, desde la reflexión que ellas hacen, creo que desde ahí parte como eso de que obviamente es importante generar estos espacios para ir como generando instancias donde las mujeres puedan salir de estos ciclos. Exacto. Bueno, ustedes tuvieron una actividad junto a un grupo de mujeres que también fue muy interesante. Sí, del jefa. Sí, el programa Jefas de Hogar de La Calera. Y ahí también, incluso una integrante del programa nos preguntó desde qué edad creíamos nosotros que era adecuado hacer prevención. Y justo nosotros habíamos hecho esta charla en este colegio en séptimo básico,
Pero tú has hecho como en quinto básico, ¿no? Sí, más pequeño. Sí. Una vez hicimos en kinder. Sí. Y fue súper interesante porque los niños son esponjitas, entonces era súper interesante ahí ver cómo ellos veían el tema de los colores, de los roles, de la muñeca, del autito, ¿no es cierto? Cómo está tan ahí instalado eso. Fue súper interesante esa experiencia. Incluso es importante también hacer el hincapié en que las charlas que nosotros hacemos, Claudito, que es el encargado y que nosotros apoyamos, se hacen específicamente para cada grupo al que vamos, porque incluso ese día nosotros íbamos al programa Jefa de Hogar, obviamente mujeres adultas, entonces llevábamos contenido para eso, y habían 2 pequeñas. Entonces hubieron videos que no pudimos pasar porque había un contenido que no era adecuado para ella, y ahí por eso sale esta duda de esta mujer que nos señala, pero ahí le explicamos que claro, que desde ahí nosotros trabajamos desde otros conceptos cuando vamos a los colegios. Comentar que Nisel fue también compañera de nuestro... también participó en el Centro de la Mujer. El Centro de la Mujer, y también participó en charlas, en actividades de sensibilización y difusión. Lleva una larga trayectoria en la temática, ¿no? Y en distintas temáticas también. Pues agradecer igual el aporte, porque es una mirada súper amplia, nos lleva a una reflexión importante, nos lleva a mirar las cosas con conceptos que generalmente uno no va tampoco por la vida analizando todo, eso hay que ser súper realista, pero darse estos espacios son súper importantes y significativos, y agradecemos desde ya el espacio que nos ha dado Global Cosmos para trabajar, para poder conversar respecto a esto y a todo lo que es la violencia de género y temas de mujeres, y que esperamos continuar con los programas que nos quedan, ¿no es cierto? Agradecer nuevamente el espacio, agradecer a todos ustedes, compañeros, por participar y generar estos aportes que esperamos que a las personas les llegue de una manera especial y que les sirva, y que cuando están en su día a día a lo mejor se acuerdan de, yo escuché esto, mira, esto es de lo que hablaban. Entonces, ¿queda grabado? Queda grabado. Pueden ver a su ritmo. Sí. Entonces es importante porque, ¿no? Y además igual yo espero que se les grabe en su inconsciente de manera que cuando estén, ¿no es cierto?, en este cotidiano digan, mire lo que escuchó, tiene razón, mira, es lo que pasa. Y son temáticas complejas donde también me sumo al agradecimiento de Global Cosmos, que nos permite poner en el discurso público esta problemática social. Entonces eso también es muy, muy, muy importante. Sí, son espacios que se agradecen y por lo mismo estamos contentos de esto, de este nuevo desafío que tenemos nuevamente con Global Cosmos y Radio Cosmos, que siempre nos han apoyado y nos han dado una puerta para poder trabajar y hablar de estos temas que son importantes para todos y todas. Y aportar a la prevención desde la difusión. Desde la difusión, desde la información estamos aportando, creemos, de una manera lo más amigable posible en estos temas que no son muy amigables. Entonces, de allá, agradecer, bueno, ha pasado el tiempo. Muy rápido, fue muy rápido el programa. Fue muy rápido, muy rápido. Llega el momento de despedirnos, ¿no es cierto?, de todos y todas las auditores y auditores, dar nuevamente las gracias, y nos vemos en el próximo programa de este ciclo de Global Cosmos, Violencia Intrafamiliar, un silencio culpable. Nos vemos y muchas gracias a todos por escucharnos y a todas. Gracias. Buen día. Globalcosmos.cl presentó Violencia Intrafamiliar, un silencio culpable. Un ciclo de 6 programas orientados a aumentar el conocimiento en temas de la violencia intrafamiliar en general. Este programa llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.